Pueden arrancar. Gracias. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al primer conversatorio del ciclo Economía y Mujeres, el costo de la no inclusión. Iniciaremos la apertura del evento con las palabras de las autoridades invitadas, primeramente con el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor José Cantero. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, ministro Oscar Llamosas. También un saludo cordial a Jordan Schwartz, director para el Cono Sur del Banco Mundial. Saludo cordial también a Matilde Bordón, representante, presidente del Banco Mundial, que siempre nos acompaña con las distintas iniciativas que tenemos a nivel país. Y también un saludo a Jimena del Carpio, gerente del Banco Mundial, a lo que hace a inclusión de género. Le damos la más cordial bienvenida al primer foro Economía y Mujeres, el costo de no inclusión. Consideramos que este foro que estamos presentando es de alta relevancia para el futuro de nuestro país. El progreso de Paraguay depende en gran medida de nuestra capacidad como sociedad de capitalizar y desplegar todo el potencial productivo y creativo, tanto de los hombres como de las mujeres. Las menores oportunidades que tienen las mujeres en la dimensión económica nos aleja de ese sitial de contar con una sociedad más justa, más competitiva y también más resiliente. Hay estudios, varios de ellos vamos a ver a lo largo de este foro, que mencionan que si el ritmo de avance de las reformas a nivel mundial, regional y también Paraguay se mantiene constante, recién lograremos equidad de género hacia el año 2100. Y además, si a eso le sumamos los efectos dañinos causados por este gran choque que es el COVID en la brecha de género, nos daremos cuenta que el desafío que tenemos enfrente es aún mayor. Es por eso que este foro es de alta relevancia, porque nos permitirá repensar los desafíos, las trabas, los cuellos de botella, así también como las grandes oportunidades que tenemos, y nos motivará a encauzar acciones que nos lleven a ese sitial. En el Banco Central del Paraguay tenemos el entendimiento de que la inclusión financiera es clave para lograr mayor equidad de género, ya que estas dos dimensiones se interrelacionan positivamente entre sí. Así, a mayor inclusión financiera, mayor equidad de género. El Banco Central del Paraguay, en coordinación con el Comité Nacional de Inclusión Financiera, está presentando oportunamente un proyecto de ley de inclusión financiera que va a permitir, que va a otorgar un acceso universal a los servicios financieros, tanto a las empresas, a las micro, a las pequeñas, a las medianas, como también a las personas. Nosotros creemos que al permitir mayor bancarización, vamos a acelerar el proceso hacia una mayor equidad de género. Dos dimensiones indispensables para lograr una sociedad más justa y también más competitiva. La discusión de este foro va a ser muy enriquecedora. Primero, por la variedad de perfiles de los panelistas. Tendremos la presencia de representantes de la sociedad civil, investigadores, empresarios y hacedores de políticas públicas. Además, el foro se basará en investigaciones publicadas recientemente por el Banco Mundial, así como en otras investigaciones y estudios y datos e informaciones que tenemos a disposición a nivel local. Esperamos que este foro se convierta en una plataforma para seguir construyendo planes de acción para encaminarnos con pasos cada vez más seguros
hacia una sociedad más equitativa. La mayor participación de las mujeres en la economía nos convertirá en una sociedad más justa, más creativa, más innovadora y resiliente. Muchas gracias. Me gustaría ahora contar con las palabras de Jordan Schwartz. Él es director para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial. Jordan. Muchísimas gracias, señor presidente José Cantero. Quiero agradecerle y también al ministro Oscar Llamosas, el ministro de Hacienda, por trabajar con nosotros y invitarnos a participar en esta conversación tan importante para Paraguay. Para el Banco Mundial, obviamente, es un tema sumamente importante por las razones que usted ya ha mencionado. Y francamente es solamente suerte o digamos mala suerte, depende en su punto de vista de que el director para el CONOSUR en mi persona es un hombre en vez de una mujer. La verdad que la mitad de nuestros o nuestras directores, gerentes, vicepresidentes son mujeres. Y es un tema sumamente importante en nuestra organización como una institución dedicada al desarrollo económico y social de los países en que estamos trabajando para tener este nivel de representación interno. Pero la verdad que también el comportamiento interno de una institución no es suficiente para cambiar los hechos que ya has mencionado sobre las brechas entre la participación de las mujeres en la economía, en la sociedad y los hombres. Una de nuestras metas regionales es lograr que 100% de nuestras operaciones incluyan la dimensión de género en todo lo que nosotros estamos haciendo, porque como mencioné, para una institución dedicada al desarrollo económico y al crecimiento social y al mejoramiento del capital humano en los países en que estamos trabajando, es importante que reconocemos que la contribución de todos los ciudadanos en los países en que estamos trabajando, las mujeres, tanto los hombres, es absolutamente necesario para lograr los niveles de crecimiento y la calidad de vida necesaria para toda la sociedad. La brecha de género en el mercado laboral en la región, en Latinoamérica y Caribe, representa, según nuestro análisis, más o menos una pérdida de 15-16% del ingreso capital. Yo creo que Jimena, Gustavo y Flavia lo desarrollarán a la profundidad en más detalle, pero hay un par de cifras del estudio que vamos a discutir hoy que me asustan francamente y que muestran la importancia de tener esta conversación en Paraguay ahora. Y uno es que para los hombres entre la edad de 15 y 24 años, poco más que 8% ni están en la escuela, ni están trabajando, ni, me han enseñado esta palabra mi equipo, ni. Pero el porcentaje para las mujeres de la misma edad, entre 15 y 24, es casi 29%. 29% de las mujeres en Paraguay ni están trabajando, ni están en el mercado laboral. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de la población rural, 5% de los hombres son analfabetos y es el doble para las mujeres. Y así se puede ver la falta de oportunidad, la falta de productividad, la falta de participación en la economía. Y es un costo para todos nosotros, para el país, por las razones que el presidente ya ha mencionado. Entonces, yo no quiero repetir el tema, yo creo que es tan importante que estamos acá y la conversación que vamos a tener hoy sumamente importante. Gracias de verdad por incluirnos en esta discusión.
Y vuelvo la palabra a ti, José, para continuar con la conversación. Gracias. Muchas gracias, Jordan, por tu reflexión. Ahora tendremos las palabras de Jimena del Carpio. Ella es gerente de la práctica de pobreza y equidad del Banco Mundial. Muy buenas tardes, Jimena. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente Cantero, señor ministro y al gobierno de Paraguay, realmente por darnos el espacio para compartir con ustedes algunos resultados de este diagnóstico tan importante, un diagnóstico de género de país, que es el primero que se hace en el país y ha sido hecho muy en conjunto con no solamente el gobierno, pero también con diferentes partes de sociedad civil, académicos, y otros miembros en el ámbito del desarrollo. Y creo que por eso es que la riqueza de este documento espero sea una que motive mucha acción. Esto yo creo que es importante que este documento enfatiza los grandes desafíos que enfrentan las mujeres paraguayas, las niñas paraguayas, que realmente limitan su participación en el ámbito social, en el ámbito económico. Y también es un documento que creo nos permite tener esas colaboraciones estratégicas, porque este es un problema que es multidimensional, que es muy persistente y que requiere acción por todos los diversos lados desde nuestras partes de competencia. Entonces, creo que de por sí tener una colaboración estratégica con el Banco Central y agencias claves de gobierno realmente ya muestra que el gobierno está tomando esto muy en serio y ya poniendo en pie algunas propuestas concretas. Entonces, creo que nada más para enfatizar que este diagnóstico tiene 3 componentes. Realmente el objetivo inicial era entender el estatus de las mujeres, de las niñas y de los hombres, entender cuáles son aquellas brechas en el país, cuáles han sido los progresos, porque han habido progresos, y esos son importantes de notar y entender cómo es que se han dado esos progresos, qué tipos qué llevó a que el país progrese en algunos ámbitos y no otros. También cuáles son los desafíos que permanecen y aquellos que se han enfatizado a raíz de COVID y a raíz de la situación que estamos viviendo. También entender qué hay detrás de esas brechas, porque no una mujer en el área rural enfrenta ciertos retos que quizás una mujer en el área urbana no. Entonces entender por qué es que estas brechas permanecen en algunos lugares, partes del país, subnacionales y no otras, por qué son tan persistentes. Y claramente lo más importante es cuáles son aquellas soluciones que podemos poner en el tapete ya para cerrar estas brechas, para empezar por lo menos a cerrar. Algo que van a decir seguramente durante la presentación todos los ponentes es que la evidencia mundial es muy contundente sobre la importancia de la paridad de género como estrategia central para el desarrollo económico del país. No solo el desarrollo social, sin duda, pero el desarrollo económico del país. El país no puede progresar si es que no hace uso de todos sus activos. Y las mujeres siendo 50% de los activos del país, al estar fuera del mercado laboral, fuera de la economía, claramente estamos pidiéndole al país que crezca con un hándicap muy grande. Entonces creo que la evidencia muestra que no solo la participación de las mujeres en la economía y en el ámbito social es esencial para el fortalecimiento de la matriz social, digamos, pero también para el fortalecimiento de este plan de desarrollo, de catalizar el desarrollo económico del país. Entonces, realmente agradezco mucho al Banco Central, al gobierno de Paraguay, por su claro liderazgo en esta agenda. El reconocimiento de la necesidad de obtener la paridad de género es un excelente comienzo. Por ejemplo, las mejoras de bancarización, la participación económica de la mujer, que se han ya mencionado, son sumamente importantes, como unos comienzos para poder llevar a que las mujeres y los hombres tengan esta capacidad de participar en el ámbito financiero, en el ámbito económico. Nada más espero que este evento nos lleve a concertar pasos concretos desde el lado de la política pública y las inversiones necesarias, no solo quedar en que es importante, sino qué vamos a hacer para que podamos concretar algunos pasos. Y culmino simplemente enfatizando que como Banco Mundial estamos listos y dispuestos y bastante equipados para compartir ejemplos mundiales, compartir ejemplos de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona para las diversas brechas que se han identificado. Y claramente desde nuestro laboratorio de género, nuestro equipo técnico central, nuestro equipo técnico regional, estamos aquí para mejorar las capacidades donde ustedes crean que es necesario, donde se va a actuar de inmediato y claramente concertar un plan de acción que obviamente
va a tomar mediano y largo plazo. Entonces, desde el lado del Banco Mundial les ofrecemos recursos analíticos, herramientas técnicas y obviamente el apoyo financiero donde sea necesario. Entonces, este compromiso de largo plazo es uno que estamos aquí como partners y dispuestos a apoyar. Espero que sea muy útil el contenido del diagnóstico e ir más allá de donde el equipo ya ha ido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Estoy seguro que la riqueza del documento y la discusión que se va a generar nos va a conducir a emprender esos pasos seguros que mencionás en un trayecto entre todos los actores de nuestra sociedad. Ahora tendremos las palabras y reflexiones del ministro de Hacienda, el señor Oscar Llamosas. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, presidente. Antes que nada, un saludo especial para vos, para Jordan, para Jimena, para Matilde, para todas las demás autoridades que están presentes, los especialistas que van a participar de las distintas sesiones, de la sociedad civil que también está participando de esta sesión. Realmente para mí es un placer poder compartir con todos ustedes este espacio, el cual estoy seguro que será muy enriquecedor, considerando que las brechas de género y su costo para la sociedad son temas de gran relevancia en la actualidad. El COVID ha impactado fuertemente en la población y en la economía. Sin embargo, el impacto no ha sido homogéneo. En ese sentido, son las mujeres quienes están soportando los mayores costos económicos y sociales, no solo en Paraguay, sino en toda la región. La recesión económica causada por la pandemia, su extensión, la incertidumbre que aún existe, se traducen en la reducción del empleo, especialmente el formal, que permite el acceso a una seguridad social. El impacto en las mujeres se debe a su mayor participación en sectores económicos fuertemente afectados, como lo son los relacionados al comercio y otras actividades de servicio y del sector de hogares. Por otra parte, se han incrementado también las horas relacionadas con el cuidado y la atención de niños, adolescentes y adultos mayores. Este tipo de tareas no se distribuye equitativamente, ya que recae principalmente sobre las mujeres y por lo general no está valorado ni social ni económicamente. Fuera de los hogares, las mujeres también constituyen el mayor contingente que está asumiendo los cuidados en el sector salud, en el trabajo doméstico remunerado y en centros especializados de cuidado. Si me permiten, quisiera mencionar solo algunos datos estadísticos con los que podremos visualizar las brechas existentes hoy en día en nuestro país. Partimos de una distribución poblacional a nivel nacional que muestra igual proporción entre hombres y mujeres prácticamente, 50.4 y 49.6 respectivamente. De cada 10 hombres, 8 integran la fuerza laboral. Sin embargo, de cada 10 mujeres, solamente 6 forman parte de la misma. La tasa de desempleo afecta al 7% de la población. Sin embargo, este fenómeno se acentúa en el caso de las mujeres, ya que afecta al 9,9% de ellas en comparación al 4,8% de los hombres. Por otro lado, las mujeres dedican el 61% de su tiempo al trabajo no remunerado y solo el 39% al trabajo remunerado, mientras que los hombres dedican el 75% al remunerado y solo el 25% al no remunerado. La participación de las mujeres en el mercado laboral es relevante para el crecimiento económico del país. Por tanto, es necesario seguir avanzando en la construcción de políticas públicas que generen oportunidades para todas ellas, de manera a garantizar el goce efectivo de los derechos. Este tipo de eventos son de suma importancia para la difusión de datos, de análisis, de experiencias internacionales y debe servir para visualizar la situación en la que nos encontramos. En base a ello, diseñar políticas públicas que conduzcan a la reducción de las brechas existentes en nuestro país entre hombres y mujeres, redundando así en una mejor calidad de vida para la sociedad. Desde el Ministerio de Hacienda estamos comprometidos en trabajar por un Paraguay mejor, con mayor bienestar social y donde todos logren desarrollar su mayor potencial. Facilitar la participación efectiva de las mujeres dentro del ambiente laboral es clave para lograr este objetivo. Agradezco a los organizadores, al Banco Central, al Banco Mundial por este espacio que estoy seguro que será muy útil para debatir sobre las realidades y desafíos que hoy enfrentamos como país
más importante aún, debatiremos sobre las medidas que se deben implementar para ir reduciendo la brecha existente. Así que muchas gracias y éxitos en estos días del evento. Agradecemos las palabras de las autoridades que hoy estuvieron en este acto de apertura del primer conversatorio, y también les recordamos que este evento se estará retransmitiendo en la página de Facebook del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Hacienda, instituciones que están fuertemente apoyando esta actividad. Seguidamente cederé la palabra a los moderadores del conversatorio, el señor Diego Duarte, quien es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, la señora Carmen Marín, ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República y coordinadora general del Gabinete Social del Paraguay. Muchas gracias, Laura. Antes que nada, un cordial saludo a todos los participantes, las personas que nos están siguiendo en este evento, en esta transmisión. Un evento, ya como lo han destacado, muy, muy importante, hasta diría histórico para el Banco Central y para el Ministerio de Hacienda también, ¿verdad? En el sentido que estamos nuevamente instalando un tema que es de suma relevancia para el país, para las políticas públicas. En ese sentido también de mi parte me gustaría agradecerle al Banco Mundial por el apoyo. En ese sentido me ha correspondido observar cómo también las mismas mujeres que hoy ocupan posiciones en el Banco Central han estado apoyando fuertemente este evento. Lo mismo ha pasado con las mujeres que están hoy por hoy también trabajando desde el Instituto del Banco Central del Paraguay, quienes han también contribuido con el liderazgo para que esto tome fuerza y sea una realidad. También resaltar, creo yo, el apoyo y liderazgo de mi colega del directorio, Liana Caballero, que si bien en este momento está tras bambalinas, ha trabajado incansablemente en la coordinación de este evento. Ella seguramente en la próxima sesión del siguiente miércoles va a estar participando como moderadora y panelista. Liana Caballero es, dicho sea de paso, la primera miembro titular del directorio mujer, ¿sí? Y un poco en base a su liderazgo y también en conjunto con muchas funcionarias del banco vienen empujando muy proactivamente, muy positivamente una agenda interesante vinculada al género, obviamente. Y bueno, también obviamente resaltar la presencia de la ministra Carmen Marín, que me acompaña como moderadora en esta sesión, ¿verdad? Carmen, todos sabemos, de un tiempo a esta parte ha tenido una destacada participación justamente en la implementación de políticas públicas vinculadas a esta situación de pandemia, ¿verdad? Primeramente desde el Ministerio de Hacienda, puntualmente desde el Viceministerio. Y bueno, y ahora le toca el desafío también de estar como ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia, donde también yo creo que va a estar realizando una encomiable tarea, ¿verdad? Habiendo dicho esto, me gustaría ya pasar a lo que va a ser este panel, donde primeramente tendremos una presentación que la van a llevar a cabo Gustavo Canavire, economista en la práctica de pobreza y equidad del Banco Mundial, acompañado por Flavia Saco, quien es una consultora de pobreza y equidad también del Banco Mundial. Ellos nos van a estar presentando un diagnóstico de género en Paraguay con las brechas y las barreras. Es un documento que ha sido publicado por el Banco Mundial recientemente. Si mal no me equivoco, este documento vio la luz el 5 de abril aproximadamente, donde, bueno, hacen un diagnóstico, un estudio de las brechas y barreras, como ya decía, de la situación de género en Paraguay, con obviamente un enfoque hacia la mujer en el ámbito urbano, rural, a la mujer también en el mercado laboral, cuestiones obviamente también vinculadas a violencia de género y otros aspectos que ellos ya nos van a estar comentando. Y seguidamente tendremos también como panelistas a la señora Teresa Velilla. Ella es presidenta del Pacto Global en Paraguay
es una mujer paraguaya ya con destacada trayectoria en nuestro ámbito, muy reconocida, con un fuerte liderazgo también en cuestiones vinculadas a justamente a género. También nos va a acompañar el señor Hugo Ñopo, investigador senior de GRADE, Grupo de Análisis y Desarrollo del Perú, y también contaremos con el acompañamiento de Ana María Trivin. Ella es colombiana, especialista en políticas públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, actualmente basada en Nueva York. Sí. Si me permiten comentar un poco más sobre la trayectoria de Gustavo primeramente. Él ha sido especialista económico senior en el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras y profesor de la Universidad EAFIT en Colombia, y ha sido parte también del gobierno de Bolivia. Es experto en microeconomía aplicada con interés en áreas como pobreza, inequidad, evaluaciones de impacto, economía del trabajo y política fiscal. Es economista de la Universidad Católica de Bolivia, posee un masterado y doctorado en economía por la Georgia State University de los Estados Unidos. Y también, como ya les comentaba, Flavia Saco, quien les va a estar acompañando en esta presentación del diagnóstico. Ella es, o mejor dicho, ha trabajado en la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay como economista social y directora general de políticas públicas. Es experta en microeconomía aplicada en temas de pobreza, desigualdad, género, política fiscal y política social. Es economista por la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y cuenta con un masterado en política pública por la Universidad de Chicago. Bueno, sin explayarme mucho más, me gustaría ya cederle la palabra entonces a Gustavo y Flavia. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Déjenme compartirles mi pantalla primero para poder comenzar. Me confirman, por favor, si está saliendo bien. Sí, se ve. Perfecto. Primero, muchas gracias a todas las autoridades que están en este seminario y a las instituciones que nos están apoyando en esto. Y a toda la gente que nos apoya dentro del Banco Mundial, del Banco Central de Paraguay y del Banco del Ministerio de Hacienda y de las otras instituciones. Voy a ir un poco rápido para avanzar un poco en esto. Y lo que les vamos a presentar ahora son básicamente algunos datos y reflexiones que emanan de este trabajo que hemos venido mencionando. La idea de este trabajo es entender primero las brechas de género en el país, en Paraguay, y las políticas que se requieren para cerrar. Esta presentación es muy corta por el tiempo que tenemos, pero el trabajo es mucho más amplio y pueden consultarlo en los links que después los podemos compartir, ya sea vía Facebook o por correo. Pero el espíritu de este trabajo básicamente se centra en entender mejor la vida de las niñas y las mujeres paraguayas. Como se ha mencionado antes, es el primer diagnóstico de género que se ha hecho para Paraguay. Y en este reporte, en esencia, se buscan tres cosas, digámoslo así. Compilar la información sobre el estatus que tiene el progreso y los desafíos de las brechas de género que tiene Paraguay. Esa es como una primera etapa. Después tratar de entender qué es lo que está por detrás de estas brechas. Y finalmente pensar en algunas soluciones para cerrar estas brechas. En los documentos ustedes pueden implementar para solucionar las brechas que nosotros hemos encontrado. Entonces, el marco analítico que se utiliza en estos diagnósticos de género en el Banco Mundial se basa en el Informe de Desarrollo Mundial del 2012, que trata de igualdad de género. Nosotros lo hemos fortalecido un poco este ejercicio mediante la implementación, el cruce con otros temas que son importantes, como otros insumos importantes, como el plan de igualdad y la estrategia del banco, pero también con prioridades identificadas en consultas públicas que se han hecho.
Estas consultas, como se mencionaba, como Jimena mencionaba antes, han tenido gente del sector privado, gente del sector público, gente de la cooperación y del gobierno también. Entonces, esto nos ha dado como tres líneas de análisis que tienen que ver con la transición de la escuela, de la educación hacia el empleo. El segundo tiene que ver con las mujeres rurales, la problemática de las mujeres rurales, y el tercero con violencia de género. En esta presentación nos vamos a enfocar en algo un poco más global, como todas las brechas que hemos identificado y que son relevantes para Paraguay. Y en una siguiente presentación, un siguiente seminario, vamos a tocar algunos de estos temas un poco más específicamente. Entonces, eso es más que nada para pasar la propaganda de los siguientes seminarios para que nos acompañen en esto. Entonces, vamos a partir con un poco de la imagen global de Paraguay, cómo se ve en comparación al mundo. Y en general lo que nosotros vemos es que el país ha mostrado mejoras importantes en igualdad de género, de la mano del progreso económico. Existen avances que ha tenido el país en temas de igualdad de género que son importantes de tener en cuenta. Hay avances que se han dado que son importantes en estos últimos años, en varios aspectos. Quizás algunos como la mayor matriculación femenina y quizá una mejora en el logro femenino son claves, son factores importantes que ha mostrado Paraguay. Por el lado de salud hay una disminución en la tasa de mortalidad materna. Por el lado del mercado laboral hay una mayor participación de las mujeres. Entonces hay avances que se han presentado en el país, pero estos no son del todo suficientes. Aún queda mucho camino por hacer, especialmente en un escenario de pandemia, donde estos factores que estamos presentando, como que son factores en los que se ha avanzado, se ven amenazados por la pandemia. Un poco más adelante les vamos a contar un poco de esa historia. Entonces, Paraguay ha avanzado, hay avances en igualdad de género, pero hay todavía un camino importante que recorrer para poder alcanzar algunos estándares internacionales. Por ejemplo, nosotros vemos en comparación de algunos datos, algunos índices, un índice de instituciones sociales y de género que tiene la OCDE, en la que ves a Paraguay que está por el medio. Si bien hay un índice de desigualdad de género que pone a Paraguay bastante bien, detrás de eso hay otras brechas y el progreso no ha sido igual para todos. Entonces, es por eso que nosotros comenzamos a indagar dentro de esta historia de brechas y barreras. Le voy a pasar la palabra brevemente a Flavia para que nos cuente algunos de los hallazgos que tenemos en este estudio. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las autoridades y participantes del evento. Así como mencionó Gustavo, ahora les voy a hablar de el progreso y los principales desafíos pendientes para lograr la equidad de género en Paraguay. Específicamente me voy a enfocar en tres dimensiones claves en donde las mujeres están en desventaja en Paraguay, que son la acumulación de dotaciones, acceso a oportunidades económicas y agencias. Siguiente. Primeramente, al analizar los datos sobre acceso a oportunidades económicas, específicamente en los datos de educación, encontramos que el porcentaje de niños o niñas no escolarizados en primaria es similar para ambos. Sin embargo, la diferencia aumenta en el nivel secundario, donde vemos que la tasa de abandono es mayor para las niñas. Además, vemos otra fuente de inequidad, que vemos que la mayoría de las mujeres que hablan guaraní solo tienen la educación primaria completa y apenas el 7% de estas mujeres completa la educación terciaria. Y por otro lado, vemos que las mujeres que terminan la educación terciaria son en su mayoría mujeres que hablan español, y esto puede indicar una correlación positiva entre el idioma y el nivel educativo de estas mujeres. También vemos que es mucho más probable que las mujeres jóvenes de Paraguay no tengan empleo, educación o capacitación en comparación con los hombres. Así como muestran los datos, 27% de las mujeres de 15 a 29 años no estudian ni trabajan en un empleo remunerado, en comparación con solo el 9% de los hombres. Y también vemos que las decisiones sobre la participación de estas mujeres en la fuerza laboral tiene que ver con su fertilidad y con la asignación de su tiempo al cuidado infantil y otras demandas domésticas, cosa que no sucede con los hombres.
También vemos que la tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral en Paraguay es alta para los estándares regionales. Vemos que más del 56% de las mujeres estaban en la fuerza laboral en 2019, en comparación con un 84% en el caso de los hombres, frente a solo el 51.6% en el caso de las mujeres de América Latina. Sin embargo, el uso del tiempo es significativamente diferente entre hombres y mujeres en Paraguay. En promedio, vemos que las mujeres dedican 16 horas más por semana al trabajo no remunerado y 13 horas más al trabajo doméstico que los hombres, lo cual indica que son las mujeres las que llevan el peso del cuidado y el trabajo doméstico en Paraguay. Además, vemos que existe una importante brecha de género en los ingresos en Paraguay, que sigue sin explicarse en gran medida por factores observables. En 2006 vimos que el salario promedio mensual de las mujeres en un empleo a tiempo completo fue 40% más bajo que el de hombres, y esto se da en casi todas las ocupaciones, pero con mayor énfasis entre los asalariados. En línea con el promedio regional, las mujeres paraguayas tienen un acceso comparativamente menor a la financiación. Sin embargo, vemos que el país avanzó mucho en este indicador en los últimos 6 años, acercándose significativamente a los promedios regionales. Pero a pesar de que tanto los hombres como las mujeres tienen un acceso más restringido al sistema financiero, la brecha de género en 2017 es ligeramente menor en Paraguay que en el resto de la región. Al hablar de acumulación de dotaciones, vemos que una práctica que sigue prevaleciendo en el país, al igual que en el resto de la región, es el matrimonio infantil. Vemos que 4% de las mujeres se casaron o se unieron por primera vez antes de los 15 años y 21% antes de los 18. También vemos que esta práctica es más común en áreas rurales que urbanas y significativamente mayor entre mujeres indígenas. Por otro lado, el 14.8% de las mujeres de 20 a 24 años tuvieron al menos un hijo antes de los 18 años, y esta proporción es mucho mayor en áreas rurales del país. Además, vemos que alrededor del 10% de las mujeres informaron haber tenido relaciones sexuales antes de los 15 años. Al mismo tiempo, vemos que la tasa de embarazo adolescente disminuyó por debajo de los niveles regionales. Sin embargo, en áreas rurales sigue prevaleciendo muy por encima del promedio de América Latina. Vemos que el número de nacidos vivos entre cada 1000 mujeres de 15 a 19 años es de 57, por debajo del promedio de 61.4 en América Latina, pero sin embargo, en zonas rurales esta tasa sube a 103. Como es sabido, hay un alto costo de oportunidad de la participación laboral relacionado al embarazo adolescente en Paraguay. Esto se da por una menor participación en el mercado laboral, tasas de desempleo altas y una pérdida de ingresos por parte de las mujeres. Según datos recientes de UNFPA, se estima que el país pierde aproximadamente 12% del PIB debido al embarazo adolescente, y esto equivale a aproximadamente 4.800 millones de dólares al año. Bueno, ahora voy a hablar sobre los hallazgos en cuanto a la posición de la mujer en puestos de toma de decisión y agencia. Vimos que en 10 años la participación de la mujer en el Congreso apenas cambió. Esta proporción pasó de 10% en 2008 a solamente 13.7% en 2018. Y esto sigue estando muy por debajo del promedio regional. Otros datos también muestran que las mujeres paraguayas permanecen en gran medida excluidas de los puestos de toma de decisiones, particularmente en el sector privado. Vemos que la proporción de mujeres en puestos ejecutivos fue la mitad de la de los hombres en 2017, y esto se agrava aún más en áreas rurales del país. También vemos que en Paraguay todavía existen normas culturales y sociales muy arraigadas que pueden explicar la falta de representación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones. Por ejemplo, encontramos que casi el 40% de los paraguayos creen que en tiempos de escasez de trabajo son los hombres los que deberían tener prioridad sobre las mujeres, y 38% que estuvo de acuerdo con la afirmación de que las mujeres no deberían trabajar a menos que el esposo no gane lo suficiente. A modo de conclusión de esta parte,
Los datos que presentamos muestran la necesidad de sensibilizar al público sobre la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y fortalecer los programas de capacitación de liderazgo femenino en Paraguay. Persisten perpetuando la discriminación de las mujeres en los espacios donde se administra y ejerce el poder. Ahora le voy a pasar de vuelta la palabra a Gustavo, quien va a hablar sobre el efecto de la pandemia en estas brechas que encontramos. Gracias, Flavia. Ahora, no podríamos dejar esta ocasión sin tocar un poco el tema de la pandemia. Como bien lo mencionaba el ministro, la pandemia ha pegado de forma desproporcional a distintos grupos, entre ellos a las mujeres, especialmente vía el mercado laboral, y que eso termina repercutiendo en algunos casos de violencia. Entonces, lo que nosotros comenzamos a observar durante el inicio de la pandemia, el Banco Mundial ha recogido unas encuestas que les llamamos de alta frecuencia, pues se hicieron entre el comportamiento de los hogares, la respuesta de los hogares en torno a la pandemia. Uno de ellos, uno de los indicadores que veíamos al principio de la pandemia, era que la proporción de individuos que perdieron el trabajo o no trabajaron era mucho más alta para mayo del año pasado entre las mujeres que entre los hombres. Y a medida que van pasando los meses, la recuperación ha sido un poco más lenta para las mujeres en comparación a los hombres. Ha habido recuperación, si quieren, en los dos grupos, pero ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres. Esto va de la mano de lo que se decía hace un momento, el cuidado que tiene, la carga de cuidado que termina teniendo las mujeres. Es interesante ver que en los hogares en los que sí hay, los hogares con menores de edad o adultos mayores, en los que hay una carga de cuidado mayor, es en los hogares donde las mujeres terminan cargando toda la carga, la mayor parte de la carga de cuidado, han sufrido mayores pérdidas en el empleo. Entonces, el choque de la pandemia les ha pegado más a las mujeres que a los hombres. Y cuando uno ve cómo ha sido la recuperación de esto a lo largo del tiempo, ha sido una recuperación lenta. En relación a las mujeres, se observa que el desempleo de las mujeres ha subido bastante, y el desempleo de los hombres ha subido bastante menos. Si uno compara entre 2019 y 2020, el desempleo femenino estaba entre 7,9 y pasa a 9,9, y el masculino estaba en 4,1 y pasa a 4,9. Entonces, la recuperación que ha tenido, a pesar del incremento en la primera parte del 2020, la recuperación que se viene para el finales del 2020, que son datos de la encuesta de hogares, es bastante más rápida para los varones que las mujeres. Entonces el choque les pega por un lado a las mujeres más que a los hombres, y ensancha esas brechas que ya existían, que Flavia nos estaba contando. Obviamente esto va de la mano de los sectores sobre los cuales golpea más la crisis. Cuando uno agarra la encuesta de hogares y compara la variación en la ocupación por sexo y categoría ocupacional del 2019 al 2020, lo que vemos es una caída fuerte en la categoría de empleador o patrón por el lado de las mujeres, mucho más bajita que en el lado de los hombres, y un incremento fuerte como trabajadores cuenta propias. Eso es lo que hace de crecer dentro del mercado laboral. Entonces tiene un efecto fuerte por ese lado. Y el efecto también va más allá de los mercados laborales. Como se mencionaba, gran parte de las oportunidades de la carga en el hogar termina recayendo en las mujeres, en las adolescentes, en las niñas, lo que limita sus posibilidades de entrar a mercados laborales y de crecer más adelante. Esto se da sobre todo en el área rural, y terminan empujándolas hacia el empleo no remunerado. Entonces, y esto termina en quitarles independencia económica, quitarles empoderamiento, y en muchos casos en el aumento en violencia doméstica. Prueba de ello, una señal de ello es el aumento en las llamadas que hemos encontrado en el sistema de SOS del Ministerio de la Mujer,
que ha sido bastante importante entre el 2019 y el 2020. Entonces, esa es como una señal que te está dando de que la crisis ha pegado en los mercados laborales, ha pegado en los hogares y tiene alguna consecuencia también sea doméstica. Entonces uno piensa y dice qué políticas se pueden pensar para mejorar las condiciones de las mujeres. Y nos vamos a la estructura que Flavia nos mencionaba. Una estructura en la que podemos pensar en dotaciones, oportunidades económicas y capacidad de agencia. Los documentos que nosotros hemos preparado tienen un menú de opciones, un menú de políticas que sirven para atacar estos tres problemas. Ese menú es amplio y lo que hacemos es un mapeo con lo que existe actualmente en Paraguay y que nos permite identificar algunos de los problemas que existen. Pero tiene que ver un poco con, por el lado de dotaciones, tiene que ver un poco con dejar mejorar el acceso que puedan tener, por ejemplo, a programas de salud, reproductiva, y que permitan reducir, por ejemplo, el problema de embarazo adolescente, que es un problema grande, especialmente en área rural, y de nivel educativo. Por el lado de oportunidades, uno de los temas que salta a la vista después, especialmente de la crisis, es la participación en el mercado laboral. Como mostraba Flavia, Paraguay ha tenido un aumento muy importante en el mercado laboral, en la participación de las mujeres, que está golpeado por la pandemia. Entonces, la idea es pensar en políticas que permitan generar una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, especialmente otra vez en el área rural, que es donde están más excluidas. Y esto permite también empujar hacia el tema de reducir la brecha en el trabajo no remunerado y de cuidados. Uno de los puntos que nos mostraba Flavia es esa gran diferencia entre el trabajo de cuidado que existe entre los hombres y las mujeres. Es un tema que que es cultural, que es social, que sí existe y que debe ser atendido de alguna manera. Es necesario tener eso en el radar. Por el lado de agencia y capacidad de acción, tiene que ver con varios otros factores. Hay algo que frena mucho que tiene que ver con violencia de género, entonces se han hecho esfuerzos en Paraguay para comenzar este problema, pero aún queda demasiado camino por recorrer, especialmente en el área rural donde no se llega con las atenciones de violencia. El sistema SOS es un sistema interesante, es un sistema que tiene un componente móvil también que puede servir y que puede expandirse en alguna medida. Y el otro tema también tiene que ver con la participación de las mujeres en las instituciones. Hay alternativas para poder fomentar esa participación dentro de no solo políticas, sino también en las empresas. Entonces, ese tipo de políticas nos da alternativas de avance para cerrar estas brechas. Entonces, desde nuestro punto de vista, sugiriendo algunas políticas y ejemplos de medidas concretas para abordar las brechas en estas dimensiones. Como ya nos hemos pasado más del tiempo que nos habían asignado, solo dejarles con estos temas de interés, como es una lluvia de algunos temas de interés que terminan saliendo de estos cuadernos y que es como temas que uno quisiera que se los toque más adelante. Y con eso, muchas gracias a todos. Ministra, el micrófono. Ministra, el micrófono no se le escucha.
No, no se te escucha, ministra. Pero considerando el ajuste técnico que seguramente la ministra lo va a abordar ahí con su equipo, me permito entonces presentarles a los panelistas que ya he mencionado hace un momento. Por un lado nos acompaña la señora Teresa Velilla. Ella es presidenta, como ya había dicho, del Pacto Global de Paraguay. Es una iniciativa de las Naciones Unidas para comprometer a las empresas en pos de una economía global sostenible. Se desempeña además como vicepresidenta de la Financiera del Comercio. Tiene una amplia trayectoria en la industria financiera del sector privado del país, con foco en microfinanzas y trabajo con mujeres. Es licenciada en Ciencias Contables y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción. Como ya también les adelantaba hace un inicio, la señora Velilla cuenta con larga trayectoria en el sector financiero y, bueno, también un poco desde la sociedad civil en apoyo a programas sociales particularmente. También nos acompaña el señor Hugo Ñopo, investigador senior de GRADE, Grupo de Análisis y Desarrollo del Perú. El señor Ñopo es economista regional, o mejor dicho, ha sido economista regional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es economista líder de la División de Educación e investigador del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y profesor asistente en el Middlebury College. Su enfoque investigativo es hacia la comprensión de los mercados laborales, los sistemas educativos, la desigualdad y la pobreza con enfoque en América Latina. Cuenta con un PhD en economía por la Northwestern University de Illinois, una maestría en economía matemática por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro, Brasil, y 2 grados universitarios, uno en matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otro grado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería también del Perú. Asimismo, nos acompaña la señora Ana María Trivin. Ella es colombiana, especialista en políticas públicas del PNUD. Ella está basada en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente. La señora Trivin se desempeñó como economista investigadora senior en el Banco de la República de Colombia y como consejera del presidente para la igualdad de la mujer con el gobierno de Colombia. Sus áreas de investigación son género, economía política y economía del desarrollo. Es autora de varios artículos publicados en libros y revistas internacionales y ha sido editora de libros también como actividad adicional. Cuenta con una maestría y un doctorado en economía por la Universidad de Brown. Pasar la palabra a la señora Teresa Velilla para que nos hable un poco desde su perspectiva, cómo ella ve las brechas y los desafíos en cuanto a políticas de género en nuestro país. Adelante, Teresa. Muchas gracias al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, al Banco Mundial por instalar un tema tan trascendental para el país, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también es desde el punto de vista social. Creo que soy la única no economista que está en este panel y voy a hablar un poco desde mi experiencia y desde la mirada que tengo, desde mi vivencia dentro de lo que es el tema brechas y género en Paraguay. Instalar este tema es más que importante. Cuando asumo la financiera hace 30 años, éramos realmente muy pocas mujeres las que estábamos en cargos de decisión en instituciones privadas y especialmente
en industrias en industrias manejadas por hombres. Y soy un poco optimista y muchas veces quiero mirar el vaso medio lleno y no el vaso tan vacío. Así como ha dicho una de las personas que me precedió, Paraguay ha dado mucho. Ahora, Caballero, dentro del directorio del Banco Central, realmente es un avance importante. Y al igual que ella, en cargos de decisión, hoy también nos acompaña la ministra Carmen Marín, y así como en instituciones públicas, también en el sector privado, se ha un caminar hacia la contratación de mujeres dentro del ámbito laboral y especialmente en posiciones de decisión. Creo que en el mundo las empresas y las organizaciones se han dado cuenta que la diversidad de opiniones y la diversidad de miradas enriquece a las organizaciones y agregan un valor económico demasiado importante, motivo por el cual en el mundo moderno muchas empresas optan por que un porcentaje de personas sentadas en cargos de decisión o en directorios esté conformado por mujeres. Así que creo que el Paraguay también en ese sentido ha dado un paso importante, pero no por eso vamos a dejar de tener en cuenta o voy a dejar de tener presente todo el estudio presentado, y no solamente el estudio presentado, sino mi vivencia permanente. Yo vengo del sector rural de Paraguay, soy hija de madre separada, entonces claramente he vivido y he pasado por un proceso por un proceso muy paraguayo. Entonces conozco de vivencia toda esta problemática y claramente soy consciente de todo el camino que nos queda por transitar, y especialmente donde se tiene informaciones que realmente muestran la gran desigualdad que existe entre el hombre y la mujer, donde las mujeres del sector rural muchas veces deben abandonar sus trabajos por tener que cuidarle a familias. Vimos que niñas sin terminar tal vez su grado escolar empiezan a ser madres. Así que es una problemática que no se puede negar, y es una problemática que evidentemente cuando se llega al número final de los balances, que es lo que nosotros manejamos en el sector privado, la última línea del balance, eso impacta muy fuertemente en los ingresos económicos de los países. Así que estar hoy esta tarde y hablando de este tema realmente es un gran paso, porque poner los problemas sobre la mesa quiere decir démosle la cara, y le damos la cara y veamos acciones que nos permitan avanzar. Quiero enfocar no tengo ninguna presentación, pero esta charla desde 3 puntos de vista que a mí me parecen fundamentales y sobre los cuales sobre esos puntos hay que trabajar y hay que ir avanzando. Uno es es el tema de educación. Y claramente, si yo no hubiese tenido la oportunidad de poder estudiar, de terminar mis estudios primarios, en aquel momento venir a la capital, porque en el sector rural no teníamos universidades, y luego haber hecho una maestría y capacitarme constantemente, difícilmente yo hubiese podido estar sentada esta tarde con ustedes, escuchando, transmitiendo experiencias y por sobre todas las cosas representando a un grupo de empresas comprometidas con ustedes.
cuántas Teresas Velilla habrán quedado por el camino sin haber tenido oportunidades en el sector rural para poder estudiar, para poder desarrollarse como profesional y así ayudar a sus familias a romper ese círculo vicioso de pobreza, que es lo que realmente no nos da esperanzas de un futuro diferente. Entonces el tema educación para mí es un pilar fundamental que hace a que cambie la vida de las personas. El cual voy a hablar, eso es la violencia a la mujer, que también es otro de los temas que impactan fuertemente a las empresas, impacta fuertemente a la economía del país, entonces impacta la última línea del balance. Y también estaré hablando un poquitito sobre el tema juventud y su incorporación a los mercados laborales formales y especialmente a mujeres y que tengan una equidad salarial. Así que son los tres temas que me gustaría abordar. Y como estaba diciendo, en el tema de educación, volver un poco al tema de educación, difícilmente podamos romper ese círculo vicioso de la pobreza si no existe un cambio sustancial y una reforma educativa que permita tener igualdad de oportunidades y calidad de educación. No es lo mismo una paraguaya que pueda estar estudiando en un colegio particular o en un colegio urbano a una niña del sector rural que esté estudiando en una escuela rural. Las diferencias son enormes, las diferencias son abismales en preparación de los profesores y en contar con tecnología que hoy el mundo laboral demanda. Y que eso finalmente, cuando esas niñas que no tienen la oportunidad de tener una buena educación se incorporan o logramos incorporarlas al sistema laboral formal, no vamos a poder tener productividad. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que estar invirtiendo en potenciar esa capacitación que estas niñas no han podido conseguir durante su vida de educación en las escuelas rurales. Así que creo que ese es un tema que tenemos que tocarlo profundamente, que las políticas públicas, que sea un foco donde realmente si queremos hacer un cambio en este país y querramos hablar de achicar las brechas del sector rural, del sector urbano, tenemos que hablar de un tema de calidad en la educación. Un poco déjenme compartir una experiencia. He trabajado durante mucho tiempo por la inclusión financiera, más de 20 años en un programa de mujeres, en un programa de bancas comunales, donde hemos incluido a más de 50.000 mujeres de los lugares más recónditos de Paraguay, con cifras parecidas a préstamos de 100, de $200, y donde estudios realizados a estas mujeres que han sido incluidas dentro del sistema financiero formal y que han tenido oportunidad de desarrollar emprendimientos personales, nos dicen de que los ingresos que han obtenido estas mujeres lo han volcado a la educación de sus hijos. Que el 90% de los hijos de estas mujeres que formaban parte de las bancas comunales iban a escuelas, tenían una buena merienda, entonces podían aguantar las horas laborales. Lamento mucho que ese programa que realmente me dio mucho sueño y que fue el que me indujo a estar dentro del sistema financiero en Paraguay se ha discontinuado, pero estoy segura y estoy convencida que con personas como el presidente del Banco Central,
el ministro de Hacienda y las personas que están hoy en puestos técnicos puedan hacer a que ese tipo de iniciativas se puedan continuar y se puedan fortalecer. Porque cuando hablamos de procesos educativos, esos procesos educativos duran muchísimo tiempo. Y si podemos apoyar en inclusión financiera, hacer que las mujeres se empoderen, hacer que puedan invertir en la educación de sus hijos, estaremos ayudando también al gobierno en esa gran política de cambio educacional que tiene que llevar adelante. Así que para mí la forma de romper ese círculo vicioso de pobreza en toda esta información que tenemos de niñas que se embarazan antes de los 15 años, que tienen que salir, que tienen que dejar el colegio, que no tienen asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a poder llevar adelante si realmente le ponemos foco al tema educación y por sobre todas las cosas, calidad de educación en el sector rural. El segundo punto, no menos importante y que realmente también tiene mucho impacto en la última línea de los balances, es el tema de la violencia contra la mujer. Y esto está directamente relacionado con costos visibles, los costos visibles tales como la productividad laboral y el ausentismo en empresas. El Pacto Global ha llevado adelante una investigación con empresas que forman parte del pacto y empresas amigas del pacto, donde realmente el tema de la violencia en organizaciones o empleos formales tienen sus impactos y sus costos económicos, ya que la productividad laboral perdida por la violencia de género representa un valor monetario que en aquel momento del estudio se calculó que era el 2,39% del Producto Interno de Paraguay. Este es un dato demasiado importante y que si realmente podemos actualizar y cuantificar, yo no sé cómo estaría este dato. Además de estos costos invisibles, que son muy difíciles de medir por las consecuencias que produce no solamente en la parte económica, sino en la sociedad y en el núcleo de familia. Y estamos hablando de que esas mujeres son las que lideran las que lideran la educación de las familias. Las mujeres no pedimos espacios regalados, sino pedimos igualdad de oportunidades. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Significa igualdad de acceso a educación de calidad, a que nos capaciten, lo cual después estará traducido en un acceso a trabajo formal y a remuneración igualitaria. Es primordial que las mujeres hoy estén en el centro de la recuperación de la pandemia. Nos han dado un informe de cuánto la pandemia ha golpeado y seguramente va a agrandar las brechas con el tema de género y con el tema salarial. Entonces, el tema de mujeres, de enfoque a mujeres, no solamente por un tema económico, sino que también tiene que estar en el foco por un tema humano, por un tema de tener un trabajo decente. Y ahí estaremos cumpliendo con el ODS 5, que es igualdad de oportunidades, y con el ODS 8, que es trabajo decente. Como dije, las mujeres no pedimos que nos regalen nada. Las mujeres necesitamos oportunidades. ¿Cuántas mujeres rurales necesitan oportunidades reales? ¿Para qué? Para que puedan acceder a un trabajo digno, para que puedan acceder a un trabajo con una remuneración que les permita educar a sus familias. Y acá, de vuelta, pongo encima de la mesa resultados
del estudio que se hizo con bancas comunales, donde las mujeres que fueron apoyadas con un crédito y que pudieron desarrollar sus emprendimientos fueron mujeres que dijeron: hoy mi pareja ya no me pega, hoy mi pareja me respeta porque soy capaz de traer el aporte a la familia para poder educarle a mi hijo. Entonces yo hoy tengo voz en mi casa. Eso es demasiado fuerte. Eso es un tema de una realidad diaria de Paraguay. Entonces, esa igualdad de oportunidades es fundamental para que esa mujer pueda conseguir respeto, para que tenga dignidad y para que sepa de lo que es capaz de hacer. Así que el tema de violencia a la mujer es otro tema que no podemos dejar de lado. Hay muchísimos estudios que nos dicen que en Paraguay las mujeres violentadas no comentan, no informan, entonces después estamos llegando en tiempos ya demasiado a última hora, donde muchas veces hay tantos niños que se quedan sin madre. Así que no solamente estamos hablando de un tema económico, de un tema social, sino que estamos hablando de niños que están teniendo que criarse con abuelas o con tías por un tema de violencia de familia. Y el otro tema que creo que es muy importante es la inclusión de jóvenes mujeres dentro del círculo laboral formal. Dentro del Pacto Global nos mueve trabajar con el ODS 5 a través de la capacitación. La contribución real del pacto es trabajar en programas de igualdad de género dirigido a empresas adheridas al pacto, desarrollado en más de 19 países del mundo, y a nivel local están participando 16 empresas adheridas al pacto. En este programa lo estamos llevando adelante con la Fundación Capital y ONU Mujeres. Objetivo de esta capacitación es impulsar el éxito empresarial y la sostenibilidad en las empresas mediante la promoción del liderazgo de mujeres en las empresas, el ODS 5, igualdad de género. También desde el Pacto Global, con el apoyo de la Unión Europea y la Fundación CIR, estamos llevando adelante proyecto denominado Juntos por el Desarrollo Sostenible en el Paraguay, y en el marco de este proyecto se han realizado mentorías a empresas y organizaciones y gobiernos locales, en los cuales se trabaja para incorporar los ODS dentro de las empresas y organizaciones. Especial énfasis ponemos en el ODS 5 y en el ODS 8. Y también trabajamos por el ODS 17 de alianzas estratégicas. Así también desde este proyecto se promoverá la generación de espacios de intercambio de buenas prácticas con los otros países para que las empresas contemos con herramientas que nos permitan incorporar mejores prácticas para tener mejores resultados por la inclusión e igualdad de género en la gestión. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, lastimosamente hay mucho por ahondar. Desde el Pacto Global estamos preocupados y ocupados en formar no solamente en Asunción y Gran Asunción, sino que extendernos a los municipios locales gracias a estas alianzas estratégicas para que jóvenes puedan ser incorporados de manera efectiva dentro del mundo laboral. También hemos desarrollado el primer reconocimiento ODS en Paraguay, en el cual se dio mucho realce a la iniciativa de las empresas que trabajan con el ODS 5, que es igualdad de género. Y con todas estas iniciativas, nuestro compromiso seguirá generando herramientas que nos permitan lograr empresas y organizaciones comprometidas, inclusivas y con mayores oportunidades por todos. Y
y por lo tanto, desde el Pacto Global, ir aportando para que la Agenda 2030 pueda, Paraguay pueda ocupar espacios de relevancia y que realmente podamos contribuir a que más jóvenes mujeres puedan incluirse al sistema de trabajo formal. Nada más que cierro este conversatorio, sobre el cual experiencias existen muchísimo. Pongo a disposición de todos todo el estudio hecho sobre bancas comunales, y creo, como dije y voy a repetir siempre, si hay una decisión realmente del gobierno, estoy segura que el sector privado y la sociedad civil estará acompañando esas iniciativas de inclusión, que finalmente no es un violín, porque hay veces cuando se habla del tema de género, muchas personas me dicen, pero eso es un violín, Techi. No es un violín, es una realidad. La inclusión la capacitación de mujeres y la inclusión de mujeres al mundo laboral, de mujeres no violentadas, te da un resultado positivo en la última línea de balance. Y esa última línea de balance, si es sumado a todo el desarrollo económico de Paraguay, se puede soñar con un Paraguay que crezca a otros niveles. Vamos a tener mujeres preparadas, madres preparadas y un país con mayores personas, hombres y mujeres más productivos. Así que muchísimas gracias y a disposición. Muchas gracias, Techi. Excelente presentación. Damos paso ahora a Hugo Ñopo. Estamos obviamente gustosos de escuchar un poco su experiencia y los comentarios que pueda tener sobre los avances y también los desafíos de género, ya desde una perspectiva regional o internacional. Adelante, Hugo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta presentación, acompañando este esfuerzo tan interesante y en una buena medida inédito, ¿no? Un banco central, un ministerio de Hacienda, varios de los ministerios importantes del país juntándose y sumándose para un esfuerzo tan importante como este, que como bien decía Teresa, no debería ser pensado como un esfuerzo solo económico, porque no lo es, no es estrictamente económico. Sus resultados van a trascender lo económico, van a ir a lo social, y eso es muy importante. A eso me quiero sumar con un elemento que tradicionalmente también se pone en la mesa cuando hablamos de género, y es que tendemos a pensar que es un asunto, entre comillas, de mujeres, y no hay nada más inexacto e impreciso que eso. La equidad de género es un tema que, uno, nos compete a todos, y dos, sus beneficios claramente nos alcanzan a todos, no solo a las mujeres. Un mundo donde la mitad del talento humano es mejor utilizado, obviamente nos hace bien a todos, y la productividad general va a elevarse notoriamente si hacemos buen uso de los recursos. Entonces, este tema de equidad de género nos va a hacer bien a todos. Los beneficiarios seremos todos. Entonces, en la medida que nos concienticemos de ello, va a ser muy, muy importante el avance. Y entonces, tomo esta palabra con la que estoy cerrando esta introducción, de concientizar. Porque en el tema de género, en una medida importante también, gran parte de los problemas son todavía, en buena cuenta, terreno poco conocido, porque existe muy poca información. Son problemas que no han sido visibilizados lo suficiente. Uno de los escalones más bajos justamente en el desarrollo de soluciones para los diversos problemas del desarrollo de los países tiene que ver con el de la invisibilidad estadística de los problemas. Y con muchos de los temas de género justamente nos pasa aquello. Entonces, un paso bien importante primero para comenzar dentro de esta carrera es justamente tomar conciencia. Generalizar todos en esta toma de conciencia para luego poder proceder a la toma de acción. Entonces, este diagnóstico que ha sido presentado, que ha sido puesto sobre la mesa, justamente sirve en ese sentido. Plantear un panorama, plantear un roadmap acerca de las cosas que se pueden hacer para después comenzar a tomar acción. Notando claramente a partir del informe que nos han presentado Gustavo y Flavia que los espacios para la mejora
son múltiples, están en diversos ámbitos y a veces están en los lugares más inesperados. De hecho, gran parte de la literatura de género nos habla de eso, de cómo es que los grandes habilitadores de las soluciones a veces están en lugares inesperados, y hemos aprendido a veces de audiciones ciegas en las orquestas, o a veces de medidas tan simples como dejar de poner una foto en una hoja de vida, pueden tener impactos gigantescos en la economía. Entonces, de lo que se trata es de tomar conciencia, primero. Segundo, reconocer que los espacios de mejora son múltiples y a veces pueden estar en los lugares más inesperados posible. Entonces, esta búsqueda que hay que hacer de los espacios de mejora y las soluciones, en una buena medida también es un proceso de ensayo y error. Y entonces, cuando uno tiene que enmarcarse en un proceso de ensayo y error, esto pasa por darse una licencia para ir intentando, y en el camino ir acertando, pero también eventualmente ir equivocándose y corrigiendo sobre la marcha. Todo proceso de ensayo y error es mejor llevado a cabo, es mejor atendido cuando es acompañado de expertos. Entonces, en esa medida, la expertise del Banco Mundial me parece central y fundamental para ir explorando y, claro está, no cometer errores que hayan sido cometidos ya en otros lugares. Esa fertilización cruzada que puede traer una entidad como el Banco Mundial para la discusión aquí puede ser muy, muy importante, ¿no? Porque también este es un tema donde abunda la buena voluntad. Y la buena voluntad no siempre es el mejor ingrediente para las buenas soluciones. Hay que sumar buena voluntad, y en este caso absolutamente muchísima voluntad política, a la expertise técnica acerca de qué funciona y qué no funciona, para que juntos, ensamblados, podamos construir las mejores soluciones, ¿no? Cierro poniendo los reflectores donde creo yo hay más necesidad de acción y más espacio para la mejora. Y es, la pandemia nos ha pedido a todos recluirnos en casa. Entonces ahora estamos pasando mucho más tiempo en casa. Y resulta que casa es ese lugar donde las inequidades de género son gigantescas. Ya nos dice el reporte, ¿no? Las mujeres dedican 61% de su tiempo a trabajo no remunerado, mientras que con los hombres sucede lo contrario. Ellos dedican 75% de su tiempo a trabajo remunerado. Entonces, esa especialización o reparto de tareas, unos al trabajo remunerado, otros al trabajo no remunerado o doméstico, no necesariamente responde a los niveles de calificación de mano de obra que tiene un país como el Paraguay. Entonces se está subutilizando el recurso humano porque estamos siguiendo un reparto de roles dentro del hogar que en gran medida es tradicional, y estamos siguiendo inercialmente lo que la tradición, la cultura nos dice. Ahí se pueden diseñar intervenciones muy, muy, muy interesantes y muy simples de economía del comportamiento que permitan que los hombres tomemos un poco más de conciencia acerca de cuán injusto e injustificable es este reparto de tareas dentro de la casa, y comencemos a trabajar por un mundo más equitativo dentro de casa, donde además hay un punto importante que subrayar. Dentro de casa conviven familiares, conviven personas que se aman. Entonces, sobre la base de ese punto, de ese ingrediente tan fuerte como el amor, se pueden generar situaciones equitativas con mucho más facilidad. Se pueden impulsar esos repartos más equitativos. Una vez que se tenga un balance de tareas y, por lo tanto, de oportunidades de cara hacia afuera entre hombres y mujeres podrán salir a competir en una igualdad de oportunidades mucho más clara en los mercados de la educación, en el mercado de trabajo y en todo otro ámbito competitivo de la economía. Creo yo que una parte importante de la tarea está en nuestros hogares, para que entre nosotros, entre personas que nos amamos, entre personas que somos sangre de nuestra sangre, comencemos a construir esa equidad que irá escalando, irá escalando. Así que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Hugo. Realmente interesante lo que nos acabas de exponer. Seguidamente le pasamos la palabra entonces a Ana María Trivin.
quien también nos comentará ya desde una perspectiva global o regional un poco acerca de los avances y también desafíos que ella ve desde su óptica, y también quizás abarcando esta situación particular de pandemia, donde también esto ha llevado a que se disparen ciertos indicadores de inclusión y de género en particular. Entonces, Ana María, adelante, por favor. Bueno, me sumo a la felicitación que hace Hugo. La verdad, yo estuve trabajando mucho tiempo en el Banco Central y me parece fundamental que estos temas empiecen a hablar desde el Banco Central y desde los ministerios de Hacienda. Entonces, pues los felicito por este seminario. Yo quiero hablarles de la trayectoria que ha tenido Latinoamérica para poner en contexto un poco todos los valores que encontraron para Paraguay. Entonces voy a empezar contándoles que el progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas ha sido impactante. Para 1980 la mayoría de países cerraron sus brechas de educación e incluso la reversaron a favor de las mujeres. En la primera gráfica tenemos en rojo los países de Latinoamérica y el año en que cerraron las brechas. Vemos que para la mayoría de los países ya cerramos las brechas en Latinoamérica y solo los países que tienen población muy grande, indígena, no han todavía cerrado las brechas, que son países como México, Bolivia y Guatemala. En la otra gráfica lo que vemos es los años de educación que hacen las mujeres con respecto a lo de los hombres, desde 1870 hasta el 2010. Lo que vemos es que al principio estábamos muy rezagados, las mujeres casi no accedían a la educación y empieza a haber un aumento significativo de la educación de mujeres. Y todo esto se debe a un montón de decisiones que toman los gobiernos y hacen leyes para que haya igual acceso entre hombres y mujeres. Seguimos mejorando y mejorando y ya al final estamos en un momento que estamos igual que los países más desarrollados y tenemos incluso las mujeres más años de escolaridad que los hombres. Entonces, en promedio en Latinoamérica, las mujeres tienen más educación que los hombres. Y todo esto está muy relacionado con todo este acceso que tienen las mujeres a educación terciaria. Lo mismo encontramos en la participación de trabajo remunerado. Latinoamérica ha aumentado más rápido que cualquier otra región del mundo. Y aquí en esta gráfica miramos que para 1980 las mujeres en la región tenían una participación de alrededor del 30% y hoy en día tienen una participación de alrededor de 60%, que es una participación buena con respecto al promedio mundial. Pero ¿qué ha pasado? Nos quedamos en ese 60% y parece como si tuviéramos un techo que no nos deja avanzar más. Las participaciones de los hombres están cercanos al 80%. Entonces, pensando como economista, si tenemos un grupo que tiene en promedio más educación que el otro grupo, pero accede menos al mercado laboral, es un poco ineficiente. La participación para Paraguay acá es de 60% para el 2019. Para que se diera todo ese aumento en la participación, bueno, es importante decir que a pesar de que se cierran las brechas en educación, incluso se reversan, en la de participación seguimos teniendo brecha. Entonces hay algo más en lo que hay que trabajar. Para que la participación hubiera aumentado tanto, fue fundamental la educación que aumenta el portafolio de posibilidades de las mujeres en el mercado laboral, pero también el número de hijos que tienen las mujeres. En esta gráfica que tenemos acá, nos muestra que las mujeres pasan de tener alrededor de 6 hijos en la América Latina a tener alrededor de 2 hijos y que la relación entre el número de hijos que tienen las mujeres y la participación laboral es negativa. Es decir, entre menos hijos, más participación laboral. ¿Por qué? Porque somos una región que tiene unos estereotipos de género muy marcados y todo ese cuidado de hijos en su mayoría la hacen las mujeres. Entonces, cuando están teniendo alrededor de 7 hijos, pues no hay tiempo para trabajar. Todos los que tenemos hijos sabemos todo el trabajo que toca hacer cuando tenemos hijos. Ahora hay muchos que están
con fertilidad con fecundidad de 2%, incluso algunos tenemos, como en Colombia, una tasa menor a la de reemplazo. Es interesante que en Latinoamérica pasa esto, pero al mismo tiempo seguimos teniendo patrones tradicionales de formación familiar, nupcias tempranas y maternidad en jóvenes y niños. En el mapa podemos ver que nuestra región tiene un problema de embarazo adolescente. Es de las que mayor porcentaje de embarazo adolescente tiene, y todo esto también está relacionado con estos estereotipos y también con expectativas que tienen las niñas y aspiraciones. Quiero mostrarles este paper que yo hice con otras coautoras para Colombia, en las que hago todo este cuento por el que fui recorriendo, lo muestro en una sola gráfica para Colombia. Entonces, en Colombia, esta gráfica punteada nos va a mostrar la fecundidad, la fertilidad, y ahí lo que vemos es que las mujeres pasan de tener 6.5 hijos en 1900, y cuando llega la píldora en 1965 empieza a disminuir la cantidad de hijos que tienen, pasando de 6.5 y 2 décadas después a 3 hijos. Antes, cuando tenían tantos hijos, pues no había manera que participaran en nada. En este momento de cambio demográfico, lo que vemos es que las mujeres también están estudiando mucho más y empiezan a participar en el mercado laboral. Finalmente, en Colombia tenemos una tasa menor a la de reemplazo, y entonces las mujeres empiezan a participar, pero como les digo, hay un techo, se quedan paradas en alrededor del 60%. Y las tasas de educación en Colombia son más altas para las mujeres que para los hombres. ¿Qué es lo que vemos acá? Que hay una relación muy fuerte entre lo que pasa en la casa y lo que pasa en el mercado de trabajo, sobre todo cuando hablamos de mujeres. Entonces, por eso es tan importante que los países hagan constantemente estas encuestas de uso del tiempo. Acá en morado vemos el tiempo que dedican las mujeres en trabajo no remunerado, que es cuidado y trabajo doméstico, y en naranja lo que dedican los hombres. En nuestra región, las mujeres se caracterizan por hacer más cuidado no remunerado que el promedio mundial. El 74% de las horas de trabajo doméstico y cuidado no remunerado lo hacen las mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Para Paraguay, lo que tenemos es que hace más que el promedio, 77% es para Paraguay. De esta manera, entonces, las mujeres en Latinoamérica, por un lado, participan un montón, y por el otro lado, participan también un montón dentro del hogar. Lo que están es sobrecargadas y tienen una doble jornada impresionante. Todo esto es un tema que se puede trabajar culturalmente, porque sí es ineficiente que ese grupo tan educado esté relegado a las labores del hogar. A mí me gusta mucho ese cómic en donde muestra un hombre y una mujer diciendo, tengo 4 hijos, y el hombre dice, necesito una promoción en mi carrera para poder cuidar a mi familia, y la mujer dice, no, por favor, no me dé una promoción en la carrera porque si no, no puedo cuidar a la familia. Entonces son esas dos visiones que hacen que por temas de género sea tan diferente como se ve el tema de cuidado y el tema de trabajo. Otro tema interesante para Latinoamérica es que todos los países de Latinoamérica el desempleo de las mujeres es mayor que el desempleo de los hombres. Todos estamos por encima de la línea de 45 grados. Y estas bajas tasas de participación con respecto a los hombres y las altas tasas de desempleo con respecto a los hombres son un motivo de desaliento de trabajadoras. Todo este tema que estábamos mencionando de expectativas y aspiraciones, pues se van a ver un poco desincentivados por estos resultados. Por otro lado, también tenemos que estas ocupaciones están muy segregadas. En la industria, la mayoría de los países latinoamericanos están masculinizados, y en los servicios están feminizados. Entonces, esta segregación profesional y ocupacional determina en gran medida las brechas salariales, aunque unos nuevos análisis econométricos que han sacado controlando por características
de los trabajadores empiezan a mostrar que la brecha salarial en casi todos los países de la región están en contra de la mujer. Aquí me parece interesante que parece que se determinara desde el nacimiento la ocupación y profesión que tienen las personas, incluso las habilidades que va a incentivar durante su tiempo en la educación. Y eso lo vemos también mirando los resultados de PISA, en donde los países latinoamericanos, a pesar de que vimos que se cerró la brecha, en términos de brecha de resultados de matemáticas, somos de los que peor nos va, porque en términos de género, porque las mujeres tienen una brecha muy grande con respecto a los hombres. Y esto no es un tema de habilidades, porque otros países como los escandinavos, la brecha está al contrario. Es un tema que se puede trabajar. Ahora, tenemos la llegada del COVID. Y el COVID hace dos cosas. Una, afecta en una gran medida todos estos sectores que son de alto contacto. Es decir, todo esto de servicios que está feminizado en Latinoamérica. Y por otro lado, cierran los colegios y llega una carga gigante de cuidado. ¿Y quiénes estaban haciendo el cuidado en su casa? Las mujeres. Entonces, ponerse a negociar en este momento le quedaba muy difícil a las mujeres. Es como si le llegara un choque de baja productividad a las mujeres. ¿Qué está pasando ahora con los nuevos datos de las encuestas de hogares? La participación promedio en la región de mujeres es de 47%. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las mujeres no están participando. Llegábamos a 60% y retrocedimos. Ahora estamos en 47%. En su mayoría las mujeres no participan. Es muy grave. Y para que las mujeres llegaran a 60%, recuerden que se tuvo que hacer leyes para que hubiera igualdad de acceso a educación, bajó la tasa de fecundidad. Y ahora entonces vamos a tener que hacer medidas concretas porque eso solo no se cierra. Tenemos un desempleo promedio de 12% para las mujeres y de 10% para los hombres. Ahorita vemos muchos países que están tratando de fomentar el empleo, muchos invirtiendo en construcción. ¿Qué quiere decir? Que les interesa mucho el tema del empleo de los hombres. Entonces ese 10% les parece muy grave. Ese 10% es el mismo que vemos que han tenido las mujeres por muchos años y no era grave. Entonces ahí vemos ese desequilibrio de cómo ven los hacedores de política las diferencias en las tasas entre hombres y mujeres. Ahorita Colombia sacó la encuesta de uso del tiempo que nos permite ver qué pasó con la pandemia. Es de los pocos países que he visto que ya tienen esos datos. Para las mujeres se duplicó el cuidado pasivo diario. Están haciendo 5 horas más diarias de cuidado pasivo. Para los hombres aumentó en 40 minutos, que es un desbalance total. Es decir, no pudieron renegociar. Les cayó todo el cuidado a ellas. ¿Qué me preocupa? Y por eso pongo esta caricatura que me parece tan interesante. Y es que los niños van a entrar acá a vivir en estas casas en donde esos estereotipos de género están súper marcados porque muchas de las mujeres se tuvieron que salir, tienen que hacer el cuidado y los padres no están tan involucrados. Entonces, vamos a ver que esos niños pequeños van a retroceder y van a ver a las familias como lo veían las generaciones mayores, que era la mamá en el cuidado, en lo privado y el hombre en lo público. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo fuerte. ¿Por qué? Hay papers que nos muestran que niños, que hombres que de niños tuvieron una mamá trabajadora, tiene una mayor probabilidad de casarse con una mujer trabajadora. Eso es un cambio en estereotipos. Que las mujeres que vivieron en familias muy tradicionales, en donde las mujeres, donde había esos roles tan marcados, terminan cuando tienen hijos haciendo menos horas y aceptando salarios más bajos. Y eso aumenta la penalidad por maternidad. ¿Qué debemos hacer? Invertir en infraestructura de cuidado. Me parece muy interesante toda esa discusión que se está teniendo en Estados Unidos sobre qué es infraestructura. Y ahorita empiezan a decir, pero cuidado no es infraestructura. Claro que es infraestructura. Infraestructura también es todo lo digital.
Y lo del cuidado es tan importante porque hace que las personas sean más productivas, despeja el tiempo de las personas y aumenta los salarios de todos esos trabajos que tienen que ver con cuidado. Hay que repensarse una educación con perspectiva de género donde a partir de los 10 años no terminen segregándose los niños y niñas por su sexo. Cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de niños que quieren ser presidentes y de niñas que quieren ser presidentes antes de los 10 años es la misma proporción, y después mira a los 12 años y ya ninguna niña quiere ser presidente y los hombres siguen queriendo ser presidentes en la misma proporción que antes. Entonces ahí está pasando algo. ¿Qué se ve en los papers? Cuando se hacen esos ejemplos de antiestereotipos, funciona muy bien. Presentar, y son intervenciones que son muy baratas. Entonces, presentarle a los niños y a las niñas, personas que estén, mujeres que estén en STEM y hombres que estén en el cuidado, eso va a hacer cambiar ese chip que tenemos y esos sesgos implícitos. Y por último, usar modelos macroeconómicos sensibles al género, y esto va para el Banco Central y para el Ministerio de Hacienda. No podemos seguir usando los modelos macroeconómicos de siempre, en donde la persona promedio es un hombre, porque es que en Latinoamérica el 51% de la población son mujeres, entonces si quieren una persona promedio, pues debería ser una mujer, pero para ser justos, debería ser un hombre y una mujer. Y tenemos que tener el sector cuidado, porque si no tenemos el sector cuidado, miren cómo está relacionado ahí. Miren todo ese cambio que hubo a través del tiempo porque dejaron de tener tantos hijos. Entonces, si no metemos el sector cuidado, lo que terminan haciendo tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda es tomando decisiones para unos países con unos modelos que no tienen nada que ver con los países, porque son unos países de hombres que ni idea, esos países no existen, cuál es el país de hombres, y además donde no les importa para nada el cuidado. Tenemos que meterlo ahí para dejarlo en la discusión, porque de otra manera siempre nos vamos a olvidar del cuidado y de las mujeres. Gracias. Perfecto, muchas gracias Ana María, realmente muy interesante lo que acabas de compartir con nosotros. En honor al tiempo y lastimosamente no podremos entrar a la sesión de preguntas, aun cuando hemos recibido varias consultas, varias preguntas justamente desde el auditorio. Así que, habiendo dicho esto, me gustaría pasarle la palabra a la ministra Carmen Marín para que realice un cierre a este evento siempre que haya podido solucionar el problemita de micrófono que estaba teniendo. Adelante, ministra. Buenas noches, no sé, Diego, si se me escucha. Sí, perfectamente, ministra. Buenas noches, Adelante. Un saludo a todos. Antes que nada les pido mil disculpas por el inconveniente que tuve tecnológico. Un placer estar con ustedes, realmente un evento muy importante, más que nada teniendo en cuenta este contexto complejo que estamos viviendo a nivel mundial. Creo que me quiero enfatizar un poco en la experiencia de Teresa, que ella nos contaba desde su historia personal. Creo que fue algo muy importante también. Pero más que nada, un poco decir de que las mejoras en igualdad de género han avanzado en la misma línea con el proceso de crecimiento económico en nuestro país, pero claramente por todos los indicadores, todo lo que nos han mostrado, podemos ver con mucha claridad de que persisten brechas muy significativas todavía en nuestro país, y también aclarar de que hay avances en igualdad de género en todos los países del mundo. Hay todavía un camino enorme por recorrer, un poco en la línea con los estándares internacionales. También destacar de que hay una amplia evidencia de que no solo la participación de mujeres en el mercado laboral es bastante importante. Me gustó mucho también cuando hablaban del rol de la mujer en cuanto al fortalecimiento del tejido social de un país. Yo creo que Paraguay tiene las oportunidades y tiene las herramientas para avanzar en esa línea. De hecho, también hablaban de los indicadores sociales y del impacto que está teniendo la pandemia en diversos países. También hay que considerar de que este contexto es una crisis regresiva. Siempre enfatizar de que
hay un impacto social muy importante en la base de la pirámide, pero también destacar de que vamos a tener un antes y un después, teniendo en cuenta de que el mercado laboral femenino está siendo muy impactado por esta situación, un poco teniendo en cuenta también el contexto de Paraguay, el sector de servicios es el sector más impactado por esta crisis. Eso se traslada claramente en el mercado laboral, es un impacto heterogéneo. Más del 70% del empleo femenino se concentra en el sector terciario. Entonces, para nosotros en Paraguay, eso nos deja o es un contexto bastante desafiante, pero creo que también nos han mostrado las oportunidades que tenemos en el país para continuar y más que nada también para salir de este contexto que afecta a todos los países. Y por otro lado también destacar de la importancia, y creo que la herramienta fundamental que es la educación, enfatizaron mucho en que es el único camino también que nos va a generar oportunidades para que las mujeres vayan avanzando y también vayan creciendo en la medida en que también el liderazgo femenino vaya avanzando. Yo creo que eso es lo que quería compartir con ustedes y agradecer también a todos los excelentes panelistas que nos han acompañado, gracias al Banco Central, también al Banco Mundial por la organización de este evento. Un saludo muy especial a todos los que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias, ministra. Ministra, y de mi parte también, obviamente desde el Banco Central, en nombre del directorio, agradecerle a todos los panelistas y obviamente también a todo el auditorio que nos ha estado acompañando en gran número durante esta tarde-noche. Como ya dije hace un momento, el evento ha sido sumamente interesante. Nos llevamos cuestiones específicas muy concretas que tenemos que seguir trabajándolas, fortaleciéndolas de aquí a un futuro cercano para poder avanzar en todo lo que hace a inclusión de género, a más espacios para las mujeres, hacia esquemas educativos también que aborden esta problemática de acceso a la educación, hacia también lo que tiene que ver con participación laboral y también, bueno, específicamente en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, considerar también lo que Ana María nos compartía en el sentido de los grandes desafíos que impone la pandemia hacia las mujeres particularmente, quienes han tenido un poco que tomar las riendas en las casas por el lado, obviamente, también del acompañamiento a los hijos en todo lo que tiene que ver con la educación, que en muchos casos ha sido y viene siendo virtual, ¿verdad? Así que bueno, habiendo dicho esto, nuevamente agradecerles a todos y particularmente invitarles a que nos acompañen nuevamente el próximo miércoles, el próximo miércoles a las 18 horas, donde estaremos abordando el eje de la inclusión financiera, particularmente desde una perspectiva de género, nuevamente con invitados de renombrada experiencia y trayectoria. Así que, bueno, sin extenderme más, muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Hasta pronto.